algo que he titulado Desenmascarando a los falsos maestros. Y usted va a entender en un momento por qué, ¿ok? Lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy es cómo Jesús desenmascara a los falsos maestros. Vamos a orar, por favor. Padre, al venir aquí ahora, lo hacemos con agradecimiento por tu Hijo Jesús, quien es por el cual tenemos esta confianza de acercarnos a ti y de saber que tú nos escuchas y de pedir pues confiadamente que tú nos bendigas ahora. La bendición que pedimos es una bendición que solo el Espíritu Santo puede traer, que es que tú abras nuestro entendimiento y no solamente que nos permitas pues comprender lo que tu palabra dice, sino también que al comprenderlo en nosotros puede haber esta respuesta de obediencia hacia ti, algo que también tu Espíritu tiene que obrar en nosotros. Obra pues conforme a la necesidad de cada uno de los presentes aquí. Algunos de los que estamos aquí están en necesidad de perdón y vida eterna. Otros necesitamos crecer en nuestra vida espiritual, de ir madurando en nuestra comprensión de tu plan, tu propósito. Y te pido pues que tú nos edifiques, que tú nos des esa madurez. Padre, obra conforme a la necesidad de cada uno y sea todo esto hecho para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer el pasaje. Esto es continuando a la enseñanza que Jesús dio acerca de cómo usar el dinero. Y Jesús en los versículos 1 al 13 había estado enseñando a los suyos cómo debemos de usar el dinero. Y eso lo hemos cubierto en varias semanas. Pero ahora vamos a continuar versículo 14 y leamos allí, acompáñenme por favor, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Mire, como les dije hace un instante, este mensaje y el siguiente están titulados igual, Desenmascarando a los falsos maestros. Y sabe, si usted prende la televisión y usted va buscando ahí entre los canales, muy probablemente usted va a encontrar algún falso maestro que está allí en algún lugar, en algún estadio, en algún ambiente grande, en alguna iglesia incluso, que está pues diseminando, está compartiendo con una audiencia falsedades. Que no le llame esto la atención. Y hay ciertas características que los falsos maestros tienen. Y Jesús aquí, al desenmascarar a los falsos maestros de Israel, los fariseos, Él nos va a dar ciertas de estas características. Vamos a aprender 4 de ellas, de cómo usted y yo podemos discernir, aprender a discernir cómo diferenciar entre aquellas personas que son falsos maestros de aquellas que no lo son. Jesús había estado hablando a los suyos acerca del uso del dinero, pero no fueron solamente los discípulos los únicos que estuvieron escuchando. De acuerdo a lo que el versículo 14 nos dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Los fariseos también pues estaban oyendo las cosas que Jesús estaba enseñando. Y esto, la enseñanza de Jesús, produce una reacción en ellos que es totalmente opuesta a la reacción que produciría en aquellos que somos del Señor. Los que somos del Señor, como terminamos nuestro mensaje la semana pasada, al escuchar lo que Jesús nos dice de cómo usar el dinero, nosotros hemos ido al Señor y le dijimos al Señor: Señor, tú nos has mostrado cómo usar el dinero que tú nos das, reconocemos que todo lo que tú nos das es tuyo
y queremos pues empezar a usar el dinero como tú quieres, ¿cierto? Queremos honrarte, queremos expresarte nuestro agradecimiento y queremos expresarte nuestra confianza en ti y vamos a usar el dinero como tú dices. Pero en aquellos que no son del Señor Jesús, ¿ok? Aquellos que no conocen a Jesús en una relación personal, en ellos produce otra reacción. Y aquí vemos, en el caso de los fariseos, la reacción que produce en ellos, una reacción totalmente opuesta a la de un verdadero creyente. Recordemos algunas cosas, o quizás si usted no sabe esto, apréndalo ahora. Los fariseos ya tenían un concepto bien delineado de Jesús, ¿ok? Ellos ya tenían un concepto, y ellos se habían hecho una idea clara de quién era Jesús para ellos, ¿ok? ¿Y cómo veían a Jesús? Bueno, quizá a usted le sorprende escuchar esto, si lo escucha por primera vez, pero esto, si usted lee los evangelios, usted encuentra de que este era el concepto de los fariseos acerca de Jesús. Para los fariseos Jesús era del diablo, ¿ok? Para los fariseos Jesús era del diablo. Jesús era un enemigo y una amenaza a la ley de Dios. Jesús, más aún, daba evidencia de ser del diablo y daba evidencia de ser un enemigo de la ley de Dios por la asociación que Jesús tenía, por la junta, por quien Jesús se juntaba, ¿ok? O con quién Jesús se juntaba. ¿Y con quién Jesús se juntaba? ¿Cuál era la gente que estaba alrededor, que le gustaba acercarse a Jesús? Bueno, habían algunas mujeres de mal vivir, habían prostitutas, habían mujeres de mal vivir, ahí habían también algunos extorsionadores y abusivos, cobradores de impuestos. Había todo tipo de gente de mala reputación, de mal vivir. Era la chusma, era toda la gentuza. Gente como yo, en mi vida pasada, que lo que hacían era que estaban escuchando las palabras de esta persona, de Jesús, ¿no? Y que encontraban algo distinto del mensaje que daban los otros maestros, los otros líderes religiosos de la nación, los fariseos, ¿ok? Y entonces ellos decían, mira la gente con la que Jesús se junta con todos los pecadores, se junta con los adúlteros, se junta con los fornicarios, se junta con los borrachos. Y decían, ¿saben por qué él se junta con esa gente? Porque Jesús es uno que está depreciando la ley de Dios. Jesús es uno que le gusta esa vida de pecado. Jesús es uno que lo que está haciendo es que él está minimizando los requerimientos de Dios, de la ley. Pero no entendían quién Jesús en realidad era, porque ellos mismos estaban ciegos. Los fariseos, Jesús los llamó personas que eran ciegas y supuestamente ellos eran los que debían demostrarle al resto de la gente cómo acercarse a Dios. Y Jesús por eso en un momento dijo, ellos son ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. ¿A dónde puede llevar un ciego a otro ciego, dígame? ¿Ah? ¿A dónde puede llevar un ciego a otro ciego sino a un hueco grande y a que tropiecen? Ven, cruza por acá la calle, vamos, ya, ¡pum! Jesús dice, ellos son ciegos, guías de ciegos. Y sabe, para ellos, para los fariseos, si Jesús fuese de Dios, si Jesús fuese en realidad esta persona que supuestamente él era, entonces Jesús debía ser, ¿qué? Un fariseo. Si Jesús fuese de Dios, entonces Jesús debiese ser un fariseo. Ahora, Lucas nos ha venido presentando que desde el principio hubo antagonismo entre Jesús y los fariseos, estos falsos maestros, ¿ok? Si usted regresa al capítulo 15, en el versículo 2, usted lee ahí, y los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ah? Dice, mira Jesús cómo es. Si él fuese de Dios, ¿cómo se va a juntar con la chusma? Déjeme decirle, hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa que ellos son muy buenos y que no le han hecho mal a nadie jamás y que son muy rectos y todo lo demás. Pero Jesús vino y se asoció con la gente
que reconocía y que se daba cuenta que había pecado contra Dios. Ellos también habían pecado contra Dios, pero ellos estaban ciegos. No veían que ellos habían pecado contra Dios. Y juzgaban erróneamente a Jesús. Había esta relación antagonista de parte de los fariseos para con Jesús. Jesús les extendió la mano una y muchas veces. Cuando fue invitado a comer a casa de ellos, él participó, él fue y les habló la verdad. Les dijo las cosas tal cual eran. ¿Por qué? Porque Jesús ama al fariseo y Jesús ama al pecador y Jesús ama a la prostituta y Jesús ama al adúltero y Jesús ama a todos porque desea que todos necesitan salvación, vengan a Él. No hay ninguno que esté libre de necesitar salvación de parte de Jesús. Y Jesús pues lo que quería era simplemente hablarle la verdad a todos para que de todos alguien venga hacia Él. Pero acá lo que vemos es que Lucas nos describe que en vez de digamos, penetrar en la mente y en el corazón de los fariseos, lo que vemos es más bien que este odio que tenían por Jesús empieza a manifestarse ahora en una nueva forma, porque menciona en el versículo 14, se burlaban de él. Hay este nuevo elemento de burla. Ahora, Lucas dice en el versículo 14 al siguiente, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Acá dice pues de que los fariseos eran personas avaras, y vamos a ver en un momento esto de aquí con más detenimiento, pero se nos dice que se burlaban de Jesús. Ahora, ¿qué decían? No lo sabemos. El punto aquí no es saber qué es lo que decían, cuál era la burla verbal que tenían acerca de Jesús, como si, por ejemplo, nos lo dice en el capítulo 23, cuando Jesús está clavado en la cruz. Ahí sí se nos hace saber el tipo de burla que ellos hablaban. Si usted quiere tomar nota del versículo 35 al 38, usted allí puede leer el tipo de burlas que hacían de Jesús. Pero lo que sí se nos dice es que esta burla, de acuerdo a la palabra usada en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, esta burla era hecha con la finalidad de expresar un desprecio, el mayor desprecio posible para alguien. Esta burla era con la intención de expresar desprecio. Literalmente la idea detrás de la palabra es esta, la de una persona con la nariz así bien levantada. ¡Ja! Como diciendo acerca de Jesús, ¡ja! Mira tú la babosada, la estupidez que habla ese hombre. Es la forma más fuerte que puede haber de expresar desprecio para una persona. Y ciertamente que era hecho no solamente con palabras, sino hasta el rostro expresaba desprecio para con Jesús. Era un rostro de desprecio hacia el Señor Jesucristo. Debía de haber tenido la intención de poner abajo a Jesús en forma pública, porque Jesús había estado enseñando y ciertamente que era pública su enseñanza porque los fariseos lo habían escuchado, y en forma pública, delante de las personas que estaban ahí, empiezan a despreciar y empiezan a expresar esta mofa acerca de Jesús. Y indudablemente que tenía pues el propósito de desprestigiar a Jesús, de traer abajo la imagen de Jesús en una forma pública, con la finalidad de quizá causar que si había alguna persona interesada en seguir a Jesús, escuchando la mofa, la persona diga, oh, imagínate, si se están mofando así de Jesús, ¿cómo no se van a mofar de mí si es que yo empiezo a seguir a Jesús? Y con esa intención de buscar que impedir que gente venga a Jesús, entonces se mofaban públicamente, porque ellos estaban preocupados, porque había gente que estaba empezando a seguir a Jesús a pesar de la burla y a pesar de todo lo que otros decían contra Jesús y contra sus seguidores. Igual había gente que empezó a seguir a Jesús, no le importó la burla, no le importó nada y empezaron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era aquel que les podía dar perdón y vida eterna. Así que hubo gente que no le importó, pero los fariseos estaban muy preocupados. De acuerdo a Juan 12:19, dice, todo el mundo se va tras Jesús. Y eso me recuerda a mí como, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupaba antes de yo convertirme al Señor, antes de yo creer en el Señor Jesucristo, a mí me preocupaba qué es lo que la gente iba a decir, las burlas que yo iba a recibir.
Y efectivamente las burlas vinieron. Cuando yo le di mi vida a Cristo, así como se burlan de Cristo, también se burlan los seguidores de Cristo. Y mucha gente, en primer lugar, los de mi propia familia, no digo mi familia que inmediata, pero cuando viajé a Perú, los de mi propia familia fueron los que se burlaron acerca de mi fe en el Señor Jesús. Así que no debe de llamar la atención estas cosas. Los fariseos enseñaban, y es interesante esto de acá, porque eso es algo muy, muy común el día de hoy también. Los fariseos enseñaban que Dios bendice materialmente a una persona cuando a esa persona Dios la haya buena. Entonces dice, Dios va viendo y dice, esa es una buena persona, dice, Dios la bendice materialmente. Usted no habrá escuchado, tú hablas con una persona y que una persona dice, no, Dios está conmigo, dice. Dios está conmigo. ¿Y cómo sabes que Dios está conmigo? Mira todo lo que tengo. Mira la casa donde vivo, mira el carro que manejo, mira la ropa que he visto, mira esta pinta que tengo. Dios está conmigo. ¿Ok? La gente piensa que Dios está con uno cuando tiene una linda casa, cuando tiene un lindo carro, cuando tiene linda ropa. ¿Ok? Este pensamiento no es moderno de ahora. Este pensamiento ha estado por siglos y por miles de años. ¿Ok? Los fariseos del tiempo de Jesús, los contemporáneos del tiempo de Jesús, pensaban de que Dios bendecía materialmente a una persona porque la hallaba buena. Ellos asumían que Dios bendice particularmente en una forma generosa a aquellos que habían sido fieles en mantener la ley. Y sabe usted una cosa, históricamente se puede ver de que los fariseos por lo general eran personas afluentes, ¿ok? Eran personas de dinero. ¿Cómo piensa usted que se pensaban ellos? ¿Ah? ¿De dónde había venido su afluencia? Ellos decían, Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Y era entonces que esto los llevaba a pensar, es porque Dios sabe que yo soy bueno, que me está dando todas estas cosas. Dios ha visto mi vida y ha visto que es una vida buena y justa. Dios me ha bendecido. Entonces, pues, cuando ellos escuchan que Jesús estaba hablando a gente que muchos de ellos eran pobres y que les decía, como dice al principio del capítulo 16, usen parte de su dinero para ganar amigos para la eternidad. Y para ellos era, ¿qué tontería está hablando Jesús? ¿Qué babosada está hablando Jesús? ¿Qué estupidez está hablando Jesús? Dice, la verdadera enseñanza del dinero es, sé bueno para que Dios te bendiga. Esa es la verdadera enseñanza, decían los fariseos. Ahora, ante esta burla, ante este desdén, ante esta mofa, el Señor no se queda callado. El Señor confronta y desenmascara a los fariseos, a estos falsos maestros. Y los va a confrontar en 4 áreas. ¿Ok? Si usted quiere tomar nota, tome nota. Hay 4 aspectos que describe a estos fariseos que son falsos maestros de Israel, y dicho sea de paso, por aplicación nosotros podemos entonces aquí también ver 4 características de falsos maestros en todo tiempo, incluso una vez más, como le dije, si usted prende la televisión, usted va a encontrar muchos de estos en la televisión bajo el amparo de supuestamente el nombre de Cristo, ¿ok? Primeramente, la primera característica, amantes del dinero. Los falsos maestros son amantes del dinero. Segunda característica, se justifican a sí mismos delante de los hombres. Se justifican a sí mismos delante de los hombres. Tercero, los falsos maestros rechazan el mensaje del evangelio del reino. Los falsos maestros rechazan el mensaje del evangelio del reino. Y cuarto, los falsos maestros no respetan la ley de Dios. Los falsos maestros no respetan la ley de Dios. Estos fariseos, estos líderes religiosos, ellos eran los maestros de Israel, ¿ok? Supuestamente si alguien quería saber el camino a Dios, hablaba con un fariseo, ¿ok? Supuestamente estos líderes religiosos, quienes se consideraban ellos mismos guardianes de la ley, ellos se consideraban guías de la nación, ellos se consideraban los preferidos de Dios, así como ellos se consideraban los preferidos de Dios, ellos son confrontados y son mostrados públicamente, así como se burlaron públicamente del Señor, públicamente también son mostrados y confrontados por el Señor como personas que son falsos maestros y que sus enseñanzas son falsas.
Así que de esta forma tú y yo podemos aprender el modus operandi, cómo es que los falsos maestros funcionan. Mira, déjame decirte una cosa. Hace unos días estuve conversando con una persona que me dijo, ¿sabe qué? Le agradezco por las enseñanzas que están dando acerca del dinero y el uso del dinero y las ofrendas y los diezmos y todo. En una oportunidad visité una iglesia donde es el tipo de iglesias donde te dicen, mira, cree en Dios, confía en Dios y trae tu ofrenda y trae tu ofrenda y trae tu ofrenda y trae tu diezmo y esto, ¿no? Pidiendo dinero casi todo el tiempo, ¿ok? Da dinero, da dinero, da dinero. Dice que llegaba al punto, incluso me compartía esta persona, que hasta el pastor fue a visitar a esta persona a su casa, ¿ok? Fue a visitar a esta persona a su casa con la finalidad de ver qué cosa es lo que esta persona podría dar supuestamente para Dios, para que Dios la bendiga, porque la idea es de que da dinero, da dinero, da dinero para que así Dios te bendiga. Y dice, cuando llega a la casa esta persona, encuentra pues que no había gran cosa en su casa. No había gran cosa en su casa. El pastor se fue medio triste aparentemente. ¿Por qué? Porque hay muchos que llevan el título de pastor, que lo único que están buscando es plata, dinero. Money, 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 money. ¿Ok? Hay muchos falsos maestros. Y en la televisión hay muchos de ellos. Y en muchas iglesias hay muchos de ellos. Y esta enseñanza pues es muy importante porque ninguno de nosotros tenemos que caer en esas falsas enseñanzas. Y tenemos que caer presa de estas personas. Mire, primeramente entonces, vamos a ver en lo que el tiempo nos queda acá, vamos a ver el primer aspecto, esta primera descripción de los falsos maestros, de estos fariseos. Ellas son personas amantes del dinero, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. La palabra acá que se utiliza es avaros. En el idioma griego, cuando usted va al Nuevo Testamento en griego, usted encuentra la palabra filarguros. Filarguros. Es una palabra griega compuesta, ¿ok? Fila viene de fileo, ¿ok? Y arguros es otra palabra. Entonces se juntan las dos palabras y viene la palabra filarguro. La palabra fileo habla de afecto o amor, ¿ok? Y la palabra arguro, aquellos que se recuerdan la tabla de los elementos, ¿se recuerdan cuál es la sigla para el elemento de la plata? AU o AR. ¿Dónde están los químicos acá? ¿Ah? ¿AU no es oro? ¿Ah? Que yo sepa es el AR. Aquí los químicos, ¿no hay ningún químico acá presente ahorita? ¿No? ¿Nadie? Uy, vamos a tener que ir a tomar curso para recordarnos de la tabla. Bueno, arguro es la palabra griega para plata, el metal precioso, la plata. Entonces, la palabra que en nuestra Biblia aparece acá como avaros significa literalmente amadores o con afecto en la plata, para la plata, ¿ok? La persona avara es aquella que ama la plata, ama la plata. Y es la palabra apropiada, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús no había moneda en forma de billetes, de papel, sino que toda la moneda, todo el dinero era en forma de metales. Entonces, la palabra que utilizaba la sociedad en aquel entonces para decir a esta persona ama el dinero es un filarguros, alguien que ama el metal, ama la plata. Es muy apropiado el término. Un adjetivo pues dado, ¿no?, para estas personas. Jesús dice que los fariseos, estos supuestos maestros de Israel, son personas avaras. Mire, todo falso líder religioso es una persona amante del dinero, es un avaro. En el tiempo de Israel, los falsos líderes religiosos se mostraban ser amantes del dinero. Y el día de hoy, en muchos lugares que se llaman iglesias cristianas, o en otros lugares, no tiene que ser necesariamente solamente iglesias cristianas, pero puede ser los testigos de Jehová, los mormones, en el hinduismo, donde usted quiera, en el budismo, donde usted quiera. Los falsos maestros
van a ser personas amantes del dinero. Y esto es común en mayor o menor grado entre los líderes religiosos, entre los falsos líderes religiosos. No importa cuál sea su trasfondo. El día de hoy, dentro de lo que supuestamente es todo este campo cristiano evangélico, ¿ok? Los hay muchos pastores, llevan ese título lamentablemente, los hay muchos pastores que todos sus mensajes básicamente son acerca de prosperidad, acerca de milagros y acerca de dinero. Sanidades. Básicamente, eso es día y noche, es como que si la Biblia solamente hablase de esas cosas. Cuando usted abre la Biblia, usted encuentra muchas otras cosas más. Y si no, ustedes lo saben, los que están tiempo ya estudiando, nosotros este tema lo tocamos porque es lo que tocaba tocar aquí, ¿cierto? Pero no es porque domingo a domingo vamos hablando de dinero, pero en muchos lugares, supuestamente cristianos, ¿ok? Lo único que saben hacer es mezclar un mensaje, han preparado un tipo de mensaje que apela a la gente, ¿ok? ¿Qué es lo que la gente busca? Porque incluso a muchos que van a seminarios a estudiar, lo que les enseñan no es la Biblia, no es lo que la Biblia dice, sino lo que les enseña es cualquier otra tontería menos la Biblia. Lo que le dicen es, mira, tú tienes que buscar lo que la gente quiere. Tú tienes que ver cuáles son las cosas que la gente está buscando. ¿Qué es lo que la gente busca? La gente busca sentirse bien. La gente busca tener una estima propia de sí mismo que sea saludable, dicen. La gente busca prosperidad, quieren avanzar, quieren un avance en su carrera, quieren un avance económico, quieren una casa más linda, quieren avanzar, ¿ok? ¿Qué más busca la gente? La gente busca, si está mal de salud, quiere ser sanada. Y entonces preparan un mensaje y le dan vuelta a este mensaje que lo único que hace es básicamente le entregan lo que supuestamente la gente quiere. Y para esto no es como que la Biblia en realidad enseñe esas cosas, ¿ah? Sino que adulteran el mensaje para así atraer personas. Pero la persona que se lo está dando no lo está haciendo necesariamente porque es buenita tampoco, sino porque en retribución de que ellos escojan o que ellos reciban el mensaje que quieren escuchar, ellos van a recibir algo a cambio. Money, 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 money. Money talks, there we go, ¿ok? Eso es lo que van a recibir. Y eso es lo que la gente quiere y la gente está dispuesta a pagar, por decir así, con la finalidad de recibir eso de regreso. La gente está dispuesta a dar y muchas veces la gente da no porque quieren honrar a Dios, no porque quieren glorificar a Dios. Sí, ok. No, yo lo que quiero es ese carro que lo quiero, entonces yo voy a darle a Dios para que Él me dé el carro. Yo lo que quiero es esta promoción en el trabajo, por eso yo le voy a dar a Dios para que Él me dé esto. ¿Ok? Yo le voy a dar a Dios para que Él me sane. Ese mensaje es un mensaje prostituido, es un mensaje adulterado, es un mensaje que lo bautizan, lo ponen, lo santifican diciendo que es el mensaje de Dios y de Cristo, y viene un compadre ahí bien internado con el nombre de pastor y lo tira ahí y la gente dice ¡ah! Se alegra y escribe los cheques o da el dinero. Déjenme decir una cosa. Acá Cristo dice, mira, amados, dice, escuchen, y a ustedes que están metidos en esto, dice, ustedes que son falsos maestros, escuchen, yo les voy a decir lo que ustedes son. Dice, ustedes son personas amantes del dinero. Amantes del dinero. Dicho sea de paso, no es que todo falso maestro lo que quiere es hacerse rico. Pues no necesariamente todo falso maestro es rico. Pero sí encuentran muchos falsos maestros que estar en la religión les da un estilo de vida confortable. Entonces no necesita ser de que están buscando riquezas, pero sí de que pueden pasarla piola, pueden pasarla suave, pueden tenerla suave, no van a tener que trabajar como el resto de la gente. Y entonces muchos escogen el camino del ministerio, del pastorado y todo eso. ¿Por qué? Porque la pueden tener relativamente fácil, como ellos lo ven, ¿cierto? Como ellos lo estiman. Mira, la Escritura nos enseña claramente para que no seamos engañados
ni esquilados. ¿Ok? Dios no quiere que te esquilen acá en esta. Que quede claro, los falsos maestros buscan P-L-A-T-A, buscan plata. Eso es lo que los falsos maestros buscan, plata. Denme plata. Yo les dije que en el Antiguo Testamento usted encuentra esto. Venga conmigo, por favor, al libro de Jeremías, por favor. Veamos el capítulo 6 allí. Versículo 13 y 14. Aquí, históricamente, la nación de Israel se encontraba en aprietos porque la nación había sido castigada por Dios. Y el profeta Jeremías es enviado a la nación que había sido castigada por Dios para darles un mensaje de esperanza, pero se encuentran de que habían falsos maestros tirándole también un mensaje a la nación de Israel. Y acá vemos lo que Jeremías dice acerca de estos falsos maestros. Mire, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. Y no hay paz. ¿Usted escucha eso? Dice, el sacerdote y el levita, el profeta, desde los que son conocidos, los más populares hasta los que no son, dice, del más chico hasta el más grande, dice, todos son engañadores. Lo único que quieren es plata. Y para sacar plata, dice, van y curan las heridas de mi pueblo. Israel había estado herido porque Dios la había disciplinado. Pero ellos entonces vienen y le traen este mensaje de Dios, que Dios lo que traía a través de Jeremías era este mensaje del verdadero profeta. Decían, arrepiéntanse. Pero por otro lado venían estos falsos maestros y le decían, paz, paz, paz. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar prosperidad. Como hoy en día muchos dicen en la televisión, dale al Señor, confía en Él, dale el pago de tu carro, dale el pago de tu casa, vende tu refrigerador, haz todo, dale plata al dinero del Señor. Él te va a bendecir, Él te va a hacer rico porque tú eres así o asá, que por aquí y por allá. ¿Ok? Y dice, tú vas a ser feliz, tú vas a ser, como le encanta este versículo a muchos de ellos, dice, tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Esa es típica de todos estos ministerios de prosperidad. Tú vas a ser cabeza, no cola. Y tú vas a prestar. Ahora préstate un poquito de la tarjeta, nomás sácate un poquito de la tarjeta, pero después tú vas a prestar. En el tiempo de Jeremías era igual, 2600 años atrás aproximadamente. Venían estos falsos maestros y le decían a la gente, paz, paz, paz. Y Dios dice, cuando ve este ministerio de estos falsos maestros, les dice, ¿sabes qué dice? Dice, supuestamente van a ir a curar y no curan nada. Pues la única forma de curar al alma humana, dicho sea de paso, el único que puede curar el alma humana es Dios personalmente. Cuando el alma humana reconoce su condición y reconoce que ha pecado contra Dios y se acerca a Dios, arrepentido, con humildad genuina, no tratando de defender lo que hizo, sino que va a Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Para utilizar la expresión en inglés, I really blew it. He hecho lo que no debía. Y tú lo sabes todo. Y te necesito. Ayúdame. A esa persona, dice Dios, Dios le concede gracia. No se merece nada. Como yo no me merecía nada. Si algo me merecía el castigo de Dios, así la Biblia lo enseña claramente. Yo me merecía estar en el infierno y el más caliente. Pero Dios tuvo de mí misericordia. Y también la tendrá de ti. También la tendrá de ti. Mira, unos cuantos pasajes más. Acá en el Antiguo Testamento, vamos ahora, por favor, en el Nuevo Testamento, en Mateo. Vamos al capítulo 6, versículo 13 y 14. Mateo 6, 13 y 14. Mira lo que dice ahí.
Es importante que lo leas, que tú mismo lo leas ahí. Perdón, he leído mal acá mis notas. Mateo 23, no Mateo 6. Mateo 23. Disculpen el lapso ahí. En Mateo 23, el versículo 14. Mira lo que dice acá. Una vez más, el Señor Jesús, hablando a estos fariseos, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiráis mayor condenación. ¿A quiénes van a esquilar los falsos maestros? ¿A quiénes le sacan la mayor cantidad de plata posible? A los más débiles. Aquí, la casa de las viudas es una expresión para indicar quiénes son los más débiles. La viuda es la persona más vulnerable que existe. Salvo que sea la viuda negra, por supuesto. ¿Ok? Pero de otra forma, las viudas son las personas más vulnerables que hay. Y dice, ahí vienen los falsos maestros, dice, con el pretexto de la oración: vengo acá para traer la bendición de Dios, y la viuda pues le toca el corazón y dice: mira, no tengo mucho. No, tranquila, dice, lo que tengas nomás dámelo. Lo que tengas nomás, Dios lo ve todo, no te preocupes. Y le saca, dice, devora la casa de la viuda, se la consume toda. El falso maestro, a quien va a verle que sacar más, es a los que están más necesitados, es a los que están más apretados, porque sabe que están dispuestos, con tal de aliviar su situación, de recibir cualquier cosa, y están dispuestos a dar hasta lo que no tienen. ¿Ok? No solamente ese pasaje de Mateo, sino venga también por favor a Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, más adelante en el Nuevo Testamento, versículo 3 al 5. Los falsos maestros siempre han buscado que amar el dinero. Dice el versículo 3, porque aquí habla el apóstol Pablo a esta iglesia en la ciudad de Tesalónica, ¿okay? Un grupo de creyentes en la ciudad de Tesalónica. Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Usted ve? El falso maestro va a utilizar de palabras lisonjeras, de palabras con la finalidad de sacarte la plata. Money talks, that's right. ¿Ok? Él lo que va a tratar de hacer es sacarte la plata, el falso maestro. Está detrás de tu billetera, está detrás del dinero. Y dice, y para eso va a hablar palabras lisonjeras y engañosas. Va a mentir en tu cara. ¿Ok? Con la finalidad de agarrarte y de sacarte el dinero. Primera Pedro, el capítulo 5. Primera Pedro más adelante, para que usted vea que esta es una advertencia que la encontramos a lo largo y ancho de la Escritura. Es una cosa muy seria, porque muchos a veces son seducidos, son engañados a dar su dinero a falsos maestros. ¿Ok? Dios no quiere eso para ti, amado, amada. Primera Pedro 5. Primera Pedro 5. Dice así. Acá el apóstol Pedro le está hablando a un grupo de personas que son, dice, ancianos. No se refiere aquí a la edad, está hablándole a los presbíteros, está hablándole a otros pastores. Pedro se pone él mismo como un pastor, ¿ok? Y dice, yo soy pastor y estoy hablando a otros pastores. Le está hablando, en otras palabras, como hemos utilizado para ser consistentes con la terminología, a los líderes religiosos, ¿ok? Por decir así. Entonces mire lo que dice, ruego a los ancianos, y usted bien puede cambiar acá a los pastores, que están entre vosotros, yo anciano o pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y cuál es la exhortación que le hace a los pastores, a los ancianos? Le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ministren a la congregación, pero no por plata, no por plata, no por plata. Den, pero no por plata. ¿Usted ve? Y usted ahora compare eso, estoy seguro que usted ha visto en la televisión, ¿cuántos hay de esos que están ahí en la televisión? Que lo único que quieren es, dame plata, dame plata. La exhortación de acá, del apóstol Pedro, a todos los pastores, a todos los que están en el ministerio, dice, ministren, apacenten, cuiden de la grey del Señor, pero dice, pero no por dinero, no por ganancia deshonesta, no por ello. Y esto está en total acuerdo con lo que dice 1 Timoteo, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, usted lee allí cuáles son los requerimientos para que una persona pueda estar en el pastorado, para que una persona pueda ser pastor, qué requerimientos son los que Dios tiene. Y si usted viene conmigo al capítulo 3, leamos los primeros 3 versículos y usted va a ver ahí que dentro de los requerimientos que Dios tiene es que no puede ser una persona que ame la plata. Mira lo que dice acá. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, acá la palabra obispado es una descripción también del pastorado, ¿ok? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 2 veces lo recalca. No deseoso de ganancias deshonestas, no avaro, que no ame la plata, que no ame la plata. Sí, ciertamente que sí. Y si usted quiere ver más todavía, puede apuntar ahí 2 Pedro 2, versículo 1 al 3 y el versículo 15. Y Judas, que habla muy severamente en contra de los falsos maestros, Judas, el versículo 4, el versículo 11 y el versículo 16. Amados, esto explica mucho de lo que usted puede ver en los círculos cristianos. Y esto está dando un mal nombre, y Satanás tiene una estrategia detrás de todo esto, indudablemente, con la finalidad de hacer que la gente no se acerque en realidad a aquellos lugares y a aquellas personas que lo que desean sí es ser fiel a Dios y compartir la verdad de la palabra de Dios. Porque ciertamente cuando se escuchan de todas estas cosas, de que supuestamente hacen todos estos pastores, que agarran todo ese dinero y que viven de tal o cual forma, ¿ok? Algunos que van hasta aviones privados, ¿no? Pues simplemente lo que hacen es dar toda una mala reputación a todos. Se nos pinta a todos nosotros con brocha gorda. ¡Ah! Ustedes son de esos. ¿Cuántas veces no lo he escuchado de familias, por ejemplo, en el Perú, que me ha dicho a mí, ustedes son de esos que lo único que hacen es pedir plata todo el tiempo? ¿Sabía usted que esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, nosotros, usted nunca ha visto, si usted lleva 10 años acá viniendo, usted nunca ha visto que le hemos pasado un plato de ofrenda? Jamás. Jamás. Pues justamente lo que queremos es en la forma más tangente posible de que ustedes sepan de que estamos aquí no porque queremos el dinero de ustedes. Es más, ustedes saben, y esto es algo público también de conocimiento, aquellos que están con nosotros lo pueden verificar, lo pueden testificar, de que, por ejemplo, las finanzas de la congregación son totalmente transparentes. ¿Cuán transparentes son las finanzas de la congregación? Hey, tenemos reuniones anuales donde le decimos exactamente todo el dinero que entra en la congregación, todo el dinero que entra. Y le decimos todo el dinero que se gasta. ¿Y cómo se gasta? Ustedes saben cuánto recibo yo y cuánto recibe otras personas. Ustedes saben que gastamos tanto en renta y gastamos tanto en teléfono y gastamos tanto para internet y gastamos tanto para lo otro. Son cosas que en la perspectiva de los ancianos del pastor Juan Carlos, del pastor Juan y la de su servidor aquí,
nosotros lo que pensamos es, mientras más transparentes seamos, mejor. Porque aún con toda esa transparencia, puede quedar aún todavía que alguien diga, no, pero, hey, imagínense si no fuésemos transparentes, ¿cierto? Así que si usted, como lo hemos dicho antes, públicamente también, si usted algún día quiere ver la finanza de la iglesia, lo único que tiene que hacer es acercarse y decir que por favor se le provea una copia de todos los ingresos que tiene la iglesia y de todos los gastos que tiene la iglesia. Lo hacemos de conocimiento público. Es por eso que no tenemos ningún tipo de problema en hablar de estas cosas con libertad y con apertura. Porque si de lo que se trata acá es, si esta es una enseñanza de la Escritura para los que son de Jesús, es para que usted pueda aprender y para que usted tenga discernimiento y para que usted sepa reconocer, ok, esto sí es así, esto no es así, esto está mal acá. Para que usted aprenda, para que usted no sea esquilado, hermano, hermana. No sea engañado, no sea seducido y usted pueda tener discernimiento de las cosas. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña todas estas cosas, ¿cierto? Así que vamos a ver más cosas. No solamente es, como les dije al principio, no solamente se trata de amor al dinero, la única característica de los falsos maestros, pero también, y esta, la que viene la próxima semana, Dios mediante, va a ser espectacular porque son personas que se justifican a sí mismas. Y esto lo que quiere decir es que a ellas a sí mismas se pensaban como personas justas, buenas, rectas. Muy interesante lo que vamos a aprender allí, muy, muy interesante. Vamos a orar ahora. Padre, damos gracias por tu palabra, que lo que hace es que nos enseña a muchas cosas. Nos enseña primeramente cómo una persona que ha vivido en desobediencia a ti, aun cuando no lo sabía, pero su conciencia le acusaba, ¿cómo puede venir y hacer las paces contigo? Y la palabra es clara que dice que es por medio de Jesús que podemos encontrar paz para con Dios. Jesús, tu Hijo, Jesús, Dios que se hizo hombre, Jesús, Dios que se hizo hombre y que vivió una vida perfecta en obediencia total, completa a la santa ley de Dios, pero que luego fue a una cruz. Y en esa cruz pagó por mi pecado. Y Señor, al tercer día, después de haber muerto, resucitó de los muertos. Y ese Jesús resucitado es el que hoy también quiere dar vida a todo aquel que a Él se acerca. Así que tu palabra nos enseña cómo reconciliarnos contigo. Tu palabra nos enseña cómo es que podemos llevar una vida que te agrade. Cómo es que podemos servirte, cómo es que podemos adorarte en espíritu y en verdad, cómo es que debemos de conducir nuestros hogares, cómo es que debemos ser como esposos, como esposas, cómo debemos ser como padres, como hijos, todo absolutamente, cómo manejar nuestros negocios, cómo ser como empleados, cómo manejar el dinero, todo absolutamente nos lo has dado en tu palabra y damos tantas gracias por ello. Y ahora gracias también porque tú no quieres que seamos engañados por falsos maestros. Y que abundan de esos, Padre, en este tiempo en particular, tantos de ellos por todo lado. Ayúdanos pues para crecer en discernimiento y trae hacia ti, oh Padre, aquellos que necesitan a tu Hijo Jesús el día de hoy. Damos gracias por lo que estás haciendo y en el nombre de tu Hijo Jesús pedimos todas estas cosas.